Vamos a empezar con el grupo de efectos de simulación. El primero que vamos a ver es uno que se llama Mercury. Si lo arrojamos, lo que vamos a ver es que se pone la pantalla en negro, lo arrojé sobre un sólido directamente. Y fíjense que si voy avanzando, lo que hace es, con ese mismo color del sólido, sacar como una simulación de lo que sería líquido. Fíjense que arriba a la izquierda podemos configurar varias cosas. Tenemos el radio, por ejemplo, de cómo queremos que salga, si queremos que salga más disperso o más desde un solo punto. Lo mismo con los dos ejes, X e Y. Y tenemos la mira, que vendría siendo esta que tenemos acá, que es desde donde sale el productor. Eso está bueno porque lo podemos animar también. Le podemos decir también la dirección para donde salgan las partículas, cuánta velocidad. Entonces, si ponemos más velocidad, se dispersa mucho más. De hecho, voy a ponerle play y hace ese efecto. Y si la dejamos por defecto como estaba en 1, hace este otro efecto. Le podemos decir cuántas queremos que salgan. Por defecto está en 1, la dejamos en 0, no sale ninguna, pero le podemos poner muchas menos o le podemos poner muchísimas más. Por defecto estaba en 1, así que lo voy a dejar así. La longevidad, que sería, vamos a poner la mira esta un poco más arriba. Y fíjense que salen de cuadro hacia abajo. La longevidad es desde cuando salen hasta cuando mueren, cuánto dura ese tiempo. Entonces, si yo le quito longevidad, lo que sucede es que duran mucho menos. Entonces, si le doy play, se van deshaciendo las partículas en el momento que yo le digo. Por defecto venían 2. Después el tema de la gravedad. Fíjense que están yendo hacia abajo, desde el punto donde salen hacia abajo. Si yo le quito gravedad, la dejo en 0 por ejemplo, quedan en el lugar. Y se van deshaciendo. Si la pongo en valores negativos, va subiendo. Y lo puedo poner en valores muy positivos, entonces baja con más fuerza. De hecho, me puedo pasar de la barra esta para que baje con muchísima más fuerza. Por defecto estaba en 1, así que lo dejo en 1. Y bueno, pueden ir probando algunos de estos valores. El que dice Animation está bueno porque viene con unos presets de cómo sale la animación. Fíjense, lo voy a dejar más o menos en el medio. Fíjense que puedo elegir Fractal Explosive, que sale la explosión de otra forma. Twirl, que hace esto, como que giran. Twirly, que giran de otra manera. Vortex, van para arriba y giran de esa manera, como si fuera un aspersor. Fire, que el Fire está bueno porque parece como una especie de fuego. De hecho, yo podría, si quiero, irme a los efectos de la parte de luz y quitarle la luz para utilizar un color más plano. Entonces puedo apretar Ctrl Shift Y y ponerle quizás un color más como una dama. Y quizás puedo también cambiar el tamaño, porque de repente, bueno, tenemos acá el birth size, que es cuando nace, qué tamaño tiene cuando nace y qué tamaño tiene cuando muere. Entonces va de uno a otro. Entonces podremos poner que tenga mucho al principio y poco al final. Entonces ahí quizás se estaría pareciendo un poco más a un fuego. Quizás no tanta longevidad, que no lleguen las partículas hasta tan arriba, como por ahí. Y bueno, con esto podemos ir jugando con los distintos efectos, con los distintos parámetros para conseguir lo que nosotros queramos. Tenemos otro, por ejemplo, se llama LED, que sale para abajo y hace ese tipo de efecto. Y bueno, esto nos puede servir para varias cosas. De hecho, también podemos animar. De repente puedo hacer un trazado. Fíjense que se haga un trazado así. Este mismo trazado lo tengo en otra capa. Voy a desplegar mi contenido hasta llegar al trazado. Entonces, ahí toco trazado, Control C. Voy a borrar toda esta capa y lo pego en donde dice Producer. Voy a tocar el relojito de Producer al principio y lo pego.
Entonces va a ser ese mismo trazado que hizo Doom. De hecho lo podemos poner en vez de LED, vamos a poner alguno de los que vienen al principio. Entonces tenemos efectos como esto que pueden ser bastante atractivos. Otro efecto que tenemos es uno que se llama Particle Systems, que sirve para hacer este tipo de partículas. Fíjense que si mueve al inicio empiezan a salir desde cero. Y bueno, tenemos algunos parámetros como por ejemplo el birth rate, cuánta cantidad salen. Podemos elegir muchas menos o muchas más quizás. Vamos a dejarlo por ahí, por ejemplo. Cuánta longevidad, cuánto va a durar desde que nace hasta que se apaga. Dentro del productor tenemos la posición, lo mismo que recién, que podemos pegar también, recorridos, y el radio, queremos que salga más dispersa o más junto. Radio en X y radio en Y. En este caso lo dejé en 0 para que saliera todo de un solo punto. Acá tenemos distintas animaciones. Tenemos el de Fire también, por ejemplo, el que vimos recién. La velocidad, si quiero que vaya mucho más lento esto. La gravedad, que la gravedad en Fire se va para arriba, entonces podemos dar menos o más por lo que queramos. La resistencia, fíjense que mientras más le doy, menos volátil es la partícula y va más lenta. Ahí le voy a subir un poco la longevidad para que me diga un poco más. Lo podemos ver hacia qué dirección queremos que vaya. El extra lo que hace es agrandarlo de esa manera. Y después dentro de la partícula podemos elegir qué tipo de partícula queremos. Por ejemplo, podemos cambiarlo y podemos decir que salgan estrellas, por ejemplo, que salgan esferas, distintos tipos de esferas, burbujas. Podemos decirle que salgan cubos, por ejemplo. Depende de lo que queramos, es lo que deberíamos elegir. Le podemos decir cuánto miden las partículas al inicio. Podemos decirle que empiecen 0 y que después, cuando se estén muriendo, sean muy grandes. Entonces el efecto sería este. O viceversa. Quizás podríamos decirle que empiecen más grandes y terminen muchísimo más chicas. Y tenemos un efecto contrario. Después tenemos el mapa de color, que le podemos decir, por ejemplo, el color de cuando nace, que puede ser, por lo mejor, no sé, un verde, y después cuando muere es rojo. Voy a poner un poco más de longevidad para que duren mucho más las partículas y ahí se vea un poco la diferencia. Y le voy a poner que no mueran tan chiquitas. Vamos a configurarlo un poco para generar un efecto así. Entonces vemos que se va poniendo de verde a rojo. En este caso va haciendo el gradiente mientras se va muriendo. Vamos a cambiarlo a azul si queremos. Y tenemos esa animación. Bueno, tienen varios parámetros para jugar. De cualquier manera, para hacer partículas, solo lo que les recomiendo no es este efecto, sino un plugin externo pago que se llama Trapcode Particular. Con ese pueden hacer partículas muchísimo más realistas. Estas nos pueden servir a veces si queremos hacer para motion o cosas que no sean muy realistas. Podemos utilizar este. Vamos a ver otros efectos más de partículas, que son el de Particle World, que a mí en lo personal me gusta mucho más que el Particle System, porque lo que tiene el Particle System es que no podemos elegir una capa como partícula. Y acá tenemos muy parecidas a lo que son las propiedades, pero bueno, nos agrega esto que es como que podemos elegir la cámara de cómo va a salir. Si apretamos control podemos exagerar la perspectiva o disminuirla como tal. Tenemos lo mismo que antes, cantidad de partículas que salen. Vamos a bajarlo un poco. La longevidad, que cuánto queremos que duren en el espacio. En el productor tenemos la posición, esta vuelta con 3 ejes. En las físicas tenemos los mismos que teníamos recién. Velocidad, gravedad, resistencia. En el piso tenemos algunas cosas, por ejemplo, si queremos que esté más abajo, más arriba. Y por ejemplo, le podemos decir que las partículas se vean sobre el piso
y después cuando lleguen al piso ya no se vea más, como acaba de pasar, o desde el piso. Está el productor arriba y cuando atraviesan el piso recién se ven. Bien, se pueden proyectar, o sea, se reflejan las partículas en el piso o pueden proyectar en el piso también. Esas son dos opciones. Y también tenemos acciones con el piso. Por ejemplo, si le ponemos ice, lo que hace es deslizar las partículas cuando chocan en el piso. Bueno, en el tipo de partícula podemos elegir, por ejemplo, estrellas. Podemos elegir varias cosas, pero lo que me interesa de por ejemplo, es que podemos poner texture square o texture disk, que estos sirven para justamente buscar una capa que sirva de textura como tal. Entonces, esto lo que voy a hacer es hacer una capa extra, o supónganse podemos traer al fantasma, lo dejamos por acá, lo voy a ocultar, me voy a ir a mi sistema de partículas y le voy a decir que sea mi fantasma. Entonces fíjense acá que salen fantasmitas en vez de cualquier otra cosa. Esto lo usé por ejemplo cuando tenía que hacer un cohete que despegaba y tuve que hacer el humo. Entonces, como era todo dibujado, tipo como ilustración hecha en Photoshop, lo que hice es sacar del mismo archivo Photoshop un pedacito de humo y lo repetí por acá. Entonces fíjense que podemos elegir qué tipo de partícula. De hecho podríamos quizás cambiar el tamaño también de la partícula. Por ejemplo, cuando nace que sean muy chiquitos y cuando mueren que sean muy grandes quizás. Entonces ahí tenemos este tipo de efecto. Bueno, ahí estuve probando algunas opciones. Fíjense que lo que estuve viendo es el tema del piso, que habíamos quedado en que el ice como que los desliza. Como desliza abajo los fantasmitas. Tenemos el glue, que se pegan las cosas abajo. Y tenemos el que rebotan. Y si le ponemos más bounciness, rebota mucho más. Lo que voy a hacer es disminuirle un poco el text size para que se note un poco más eso. Y bueno, tienen varias propiedades también con las que jugar. Pueden ir configurando el efecto como ustedes vayan necesitando. Otro efecto que tenemos aquí en simulación es el que usamos para el cubo que les mostré, que es CC Pixel Poly, que lo que hace es justamente esto de romper en pedazos la pantalla. ¿Qué tenemos acá para configurar? Bueno, primero la fuerza con la que se rompe. Fíjense, si lo pongo 1 de fuerza por ejemplo, se rompe de esta manera, como que prácticamente se cae. En cambio si le pongo 500, lo que hace es estallar desde el punto que yo le marco acá. Obviamente puedo decir a lo mejor que empieza desde ahí y desde ahí se empieza a romper. Vamos a ponerle 100 por defecto, que era la fuerza con la que empieza. Y lo que podemos hacer también es decirle que tenga menos gravedad. Fíjense, si le bajo la gravedad, quedan las partículas como flotando y no se caen. Vamos a poner un poquito más de gravedad. 1 creo que venía por defecto, lo podemos poner más si queremos, pero me parece bien así. Después podemos animar la rotación de las partículas si quisiéramos. El centro, que es lo mismo que mover este controlador de acá. Aleatoriedad de dirección o aleatoriedad de velocidad. Y el grid spacing, que es la cantidad de pedazos en los que se va a romper. Entonces le ponemos 7, queda así. Pero si le ponemos muy grande, tenemos algo como esto. Después podríamos cambiar, si queremos, polígono, que fíjense que tiene menos sombras, menos detalle. Y si le ponemos texture polygon, tienen como más matices de colores. Y lo mismo con square, si queremos que sea cuadrado. Por último tenemos el start time, que le podemos decir cuándo queremos que empiece. Quizás queremos que empiece al segundo. Entonces vemos el sólido bien y en el segundo se empieza a romper. Eso es todo con CC Pixel Poly. Vamos a ver ahora un efecto que se llama CC Starburst, que si lo aplicamos lo que hace es generar con ese sólido estas estrellas. Y bueno, tenemos algunas cosas como para configurarlo. Fíjense, tenemos el primer controlador que es Scatter, que lo que hace es esto. Mientras
mientras más cerca de 0 estamos, hay más, y las va separando mientras más número pongamos. La velocidad con la que se mueven, fíjense que la vamos a poner 0,7 y van mucho más lento. La fase, que es de donde queremos que empiece, la separación, ¿sí?, de ese sólido como tal en estrellas. Fíjense que le ponemos 1 y hace esto, y también el tamaño de las estrellas como tal. También tenemos el Blend with Original, que lo que hace es fusionarlo con el sólido original, o sea lo que sea que le hayamos aplicado al efecto. Eso es CC Starburst. El siguiente efecto que vamos a ver se llama dispersión. Fíjense que si lo arrojamos, lo que sale es esta pared de ladrillos que sale de este color, pero para verlo con los colores reales, por el objeto que lo ponemos, tenemos que decirlo en vista procesado. Entonces ahí ya queda el color del sólido o lo que tengamos atrás, si es un video o lo que sea. Fíjense que tenemos por un lado esta fuerza, que podemos cambiarle el punto de origen, y fíjense donde dice forma, podemos elegir qué forma queremos hacer que se rompa. Tenemos varias. Yo por ejemplo voy a dejar esta, y fíjense que abajo de la forma podemos decirle cuántas repeticiones de esta forma. A lo mejor si quisiéramos muchas. Obviamente mientras más formas, más tarda en procesar. La dirección y cómo giran. Bien, el origen, que es lo que dije recién, que es desde donde se va a romper. Y fíjense que también sale la profundidad de la extrusión, que es cuán gruesa es esta fichita. A lo mejor lo podemos dejar en 0 para que sea plano. Entonces podemos dejar en 0,01 a lo mejor, para darle un pequeño matiz. Fíjense que acá tenemos la fuerza. Vamos a cambiar la posición de la fuerza. A lo mejor queremos que se rompa desde arriba o en otro lado. La profundidad. A lo mejor queremos que se rompa de esta manera nada más. El radio. Y la intensidad. A lo mejor queremos que sea muy poco intenso, entonces simplemente se caen. O si ponemos más intensidad, vuelan para todos lados. También podríamos agregar otra fuerza. Si le agrego radio a esta, con distintas velocidades o distintas configuraciones cada una de las fuerzas. En la física podríamos decirle, bueno, cómo queremos que roten estos. Si queremos que roten, si no, si queremos que vayan derechos. Fíjense que si trabajamos derecho, salen totalmente rectas las piezas, ¿sí? O que roten un poquito quizás. La viscosidad es cuánto se quedan pegadas las piezas, a lo mejor. Fíjense si las subo bastante, como que quedan pegadas en la pared. Podemos bajar un poco o ponerle solo un poco. La gravedad, le bajé bastante la gravedad, pero en este caso quizás convendría subírsela más para que caigan muy rápido. Podemos cambiarle la dirección de la gravedad para que suba o nos vayan para otro lado si quieren. Podríamos cambiarle las texturas si quisiéramos con otras capas. Tenemos posición de la cámara también, por ejemplo, podríamos rotar si queremos para ver el plano desde otro lado y ver cómo se rompe a lo mejor. También la posición del objeto. Pero esto no son capas 3D, sino que es una simulación de 3D. Si me voy a capas 3D, esto no lo vamos a ver en 3D. O sea, deberíamos manejarnos con lo que tenemos aquí para lo que tengamos que hacer en 3D. Podemos manejar la iluminación, el color de la luz si queremos, y algunos otros parámetros. Y
que bueno, tienen varias también propiedades más para jugar y para irlas tocando para conseguir algún resultado que les interese.